Ayer nos visteis llegar a Villamayor y aquí seguimos. La xente del lugar encontróme un acomodo bueno para dormir bien, reponerme y estar listo para los 34 kilómetros que me quedan hoy. Una paisanina díjome, rapacín, ¿cómo vas a arrancar sin tomar un cafetín? Oye, y trájome una tacina aquí, vióme preparando la mochila y bajóme la tacina. Y yo, que tengo mucho estilo para tomar el cafetín, tómalo como lo tomaban Los Visitantes, aquella serie de los extraterrestres de los años 60 o 70, que los descubrían porque se ellos disparaba el deu. Pues así tomo yo el cafetín. Pues como os decía, 34 kilómetros en 2 etapas oficiales, aunque yo soy muy gallo y voy a hacerlo en una. Una etapa que nos llevaría desde Villamayor hasta Cangas de Onís, por Moñes, Sebares. Encontraríamos el Camín de la Reina, ahí tendríamos un trazado común con el de Sixón, que ya lo hicimos en capítulos anteriores, y en Vega los Caseros, y donde nosotros tomamos el Camín de Ubieu, que va por la margen derecha parraguesa del Sella, hasta el Puente Romano y entramos en Cangas de Onís. Eso sería lo que nos esperaría a esta primera etapa. Vamos a hacer algo de monte, no tanto como ayer, y después sí, en la sexta etapa, la última, entre Cangas de Onís y Covadonga. Esa allí morrocotuda, pero precisamente por eso, porque lle morrocotuda y nos lleva por esos lugares de naturaleza xabaz, y es la que vamos a disfrutar de unes vistes pa' morirse. Ayer, como visteis, terminamos en Villamayor y hoy comenzamos en Villamayor y lo hacemos en compañía de 2 socios del Centro Asturiano de Oviedo, José Manuel Granda a mi derecha y a mi izquierda José Fuente. Y vamos a hablar con ellos de la ruta Covadonga, que la realizáis todos los años, una vez al año. En el mes de mayo. En el mes de mayo. ¿Y cuál es la...? Bueno, desde el Centro Asturiano de Oviedo hasta Covadonga, siguiendo qué itinerario. Se sale de Oviedo a las 6:30 de la mañana, hacemos la primera parada en Pola de Siero, descansamos 20 minutos, desayunamos y de Pola de Siero... ¿Salís sin desayunar? Y de Pola de Siero nos dirigimos ya a Nava, donde hacemos la comida sobre las 12, entre 12:30 y 1 de la tarde. Salimos de Nava sobre la 1:30, 2 menos 20. Hacemos la siguiente parada en Infiesto, media hora para descansar un poco, y de ahí ya nos dirigimos a Sotodueñas, que es donde termina el primer día. Marcha con la Hacéislo ruta. Sábado y domingo, ¿no? Un fin de semana. Bueno, son 10 horas del sábado y 6 horas el domingo. O sea, el primer día, ¿cuánto? 56 kilómetros. El primer día. Joder, ahí no es nada, 56 kilómetros. ¿Y el segundo día ya piano? Bueno, son 25, 26. El segundo día ya salimos de Sotodueñas a las 7 de la mañana y llegamos a Covadonga a 12:30, 1 menos 20. Bien, para misa, después comida, pitanza y volver Misa tranquilamente. a la 1, comida, como no puede faltar en estos casos. Sí. Y después vuelta para Oviedo hacia las 5 de la tarde. ¿Y cuánto hace que celebráis la ruta? ¿Cuánto tiempo lleváis celebrándola? Empezamos en el año 1979, este año hemos llegado a la 40ª edición, todo un éxito por parte del centro y con una participación yo creo que bastante considerable y bueno, bien. ¿Cuánta gente acudió la última vez? Pues este año rondan los 180 caminantes. Me cago en la mano. Caminantes con un personal de apoyo y tal, pues pasamos de los 200 personas que están implicadas en la marca. Caminantes 180. Sí, ¿y de los 180 llegan los 180? Aquí llegan todos. Sí. Es la obligación que tiene el Centro Asturiano, que todos lleguemos a Covadonga. O sea, aunque lleguen a rastres, pero tiene que llegar. No, aquí no llega nadie rastro. Nos ponen todos los medios para que no hagamos más que caminar. Nos dan de comer, nos dan avituallamientos cada 5 kilómetros, y es un día de mucho calor, nos dan productos energéticos cada 3. Voy un chorizo, preñado. No. ¿Qué hay? Todo esto bajo la atenta mirada y coordinado por Más y Más, que nos da todo su apoyo en las marchas. Y no, el que sale de Oviedo caminando con el centro llega como caminando. Y con un equipo médico sanitario, eso es lo que os iba a preguntar. Una ambulancia que cubre perfectamente cualquier necesidad, cualquier asistencia médica que requiera cualquier... Sí, y si a uno, por ejemplo, hay que curar una ampolla por camino... La marcha no para.
La marcha es en ese momento, la persona en cuestión Sí. se retira, la ambulancia la atiende, la sube a la ambulancia, le cura y automáticamente, como la marcha le incorpora a su sitio correspondiente, y la marcha bajo ningún concepto, ni lluvia, ni nada, se me puso por delante nunca. Y entonces... O sea, sois como una pisonadora. Una vez que os ponéis a andar, ya no hay quien os pare. No hay que no pare. Claro, es como yo con la fuerza de Pelayo y la asistencia de la Santina. Todo Pues a ver si no hace falta gasolina, llegamos. Todo influye, pero bueno, la marcha tiene varias, no es solamente que creer o no en la Santina. Hay gente que va con mucha fe, hay gente que va con muchas ofrendas y hay gente que va por puro deporte. Simplemente disfrutar un fin de semana con gente del centro, dando un paseo de cuántos kilómetros. Lo que pasa es que Covadonga tiene algo que no tienen los demás. Covadonga es especial, 84 kilómetros. 84 kilómetros. 65 el primer día y el resto... Engancha, tú haces la primera marcha y crees que llegas todo cansado, todo tal, y al final repites, y no vuelvo, pero repites, y un año, y otro, y ya, esto ya la 40 edición, que sí, este año ya dice mucho. ¿Vosotros cuántos años hace que la realizáis? Yo este año he hecho la 17ª. 17. Aquí sí. José Manuel... Yo hice 30 caminando y después de que estamos en la directiva yo llevo otras 4 o 6 coordinando la marcha. Sí. ¿Qué es lo más complicado de mover a 180 personas por carretera entre el centro asturiano y entre Oviedo y Covadonga? Pues mira, no hay ninguna complicación porque la marcha lo que requiere es cierto respeto y orden. Y partiendo de esa premisa no hay ningún problema con la marcha. Si la persona que lleva a la gente, en este caso, este hombre caminando, mantiene una línea recta y es para todos igual, no hay nada que cambiar. La gente lleva su camino, anda y no hay ningún problema. ¿Y gente de todas edades, me imagino? Sí, hay, hombre, la gente veterana, gente que lleva un tiempo, se va incorporando. Este año, por ejemplo, hemos tenido 28 altas nuevas, gente que se ha incorporado, gente relativamente joven y que efectivamente, porque claro, en el ciclo normal de la vida hay gente que se va retirando, 40 años. Ya, sí, tiempo, a lo mejor con 40, van cumpliendo años, ¿no? Pero bueno, evidentemente el número de asistencia pues más o menos se mantiene estable, ¿no? Hay una ligera diferencia, pero bueno, sí, hemos llegado a tener 300, evidentemente también, pero... 300 en el año 2004, me parece que 2005... Mucha gente por la calle. ¿Y el relevo generacional? Quisiéramos que hubiera algo más de relevo generacional. Relevo generacional, ¿es el problema? No sé, es difícil saber, ¿no? Hay gente que se va incorporando. Es cierto que quisiéramos que hubiera un poco más, pero bueno, no estamos descontentos. Yo por lo menos creo que el mantener un número de personas que ronda los 180, 200 personas, yo creo que es un buen número, ¿no? Pero bueno, evidentemente el relevo generacional puede ser. Bueno, pues a ver si conseguimos que haya más nenos que se apunten. De todas formas, a esta actividad. No creas que hace falta mucho más gente porque entre Oviedo y Covadonga no hay excesiva cantidad de hoteles. Y para meter 200 y pico personas en un hotel, teniendo en cuenta que a veces coincidimos con el mercado de Corao, que lleva mucha gente, con la ruta turística... La cicloturista está de Cangas. Entonces, bueno, no hace falta mucha más. Hace falta que continuemos en esa línea y que el presidente actual siga manteniendo la norma que lleva, que es la ideal. Bueno, pues oye, pues muchas gracias por vuestra compañía. Un placer siempre a vuestra disposición. Pues yo voy a seguir para Covadonga. Yo voy solo, no voy rodeado de tanta gente. Pero bueno, voy encontrando gente por camino como vosotros. Tú te defiendes bien, no tienes falta de nadie. Bueno, José Manuel, muchas gracias. Venga, gracias. Bueno, encantado, y ya sabéis, podéis contar con nosotros cuando queráis. Vale, y algún día coincidiremos por camino. Espero que sí. Venga, hasta luego. Hasta luego. Saliendo de Villamayor por el barrio La Torre, el primer pueblo que topamos es Moñes. Seguimos en el concello Piloña. En esta primera etapa vamos a caminar por Piloña y Parres. Y en la segunda, todo el tiempo por Cangues de Onís. Un poquillo más adelante vamos a empezar a seguir les huellas de Pelayo, una de las veces que tuvo que escapar de los moros, que cruzó el Piloña por aquí cerca y después fue ahí a buscar a Bellugu en las montañas de Covadonga, y a partir de ahí fue donde se montó la Marimorena. Vengo de la Piñera y crucé el río Color, río que habría cruzado si llego a tomar el 105 por arriba, por el monte.
Esto de atrás y la iglesia de San Pedro, de la que hay constancia ya en el siglo XI, por una donación al monasterio de San Pedro de Sebares. El siguiente pueblo, que hay ahí abajo, y es Sebares. Y veo ahí unos peregrines que van a Covadonga, voy a unirme a ellos. Esta carretera va por la Collamo Andi, a Cazu, a Sellañu, que son pueblos del concello Ponga. Los que hubiesen seguido el 105, por arriba por el monte, habrían acabado la quinta etapa aquí a unos kilómetros, en La Vega, justo en medio del pueblo de La Matosa. Nosotros estamos siguiendo el 109 y ahora mismo vamos a cruzar el río Tendi. Y este es el molín de Tendi. En Asturias hubo molinos por todos los llaos. Llegaron con los romanos en el siglo I después de Cristo, pues los romanos eran muy espabilados y aprovechaban la energía lo que tenían a mano. Y lo que tenían a mano aquí en Asturias, sobre todo, y era agua. Y en Asturias, en todos los regatos, ríos, hubo 1, 2, 3, una docena de molinos. Y este y el que queda por aquí tiene un restaurado para que lo podamos ver. Entonces podemos ver ahí abajo, por ahí salía el agua. Después de trabajar, eso es lo que llaman el infierno. Ahí estaba la rueda con los pales que movía el agua, ¿no? El agua que caía desde el banzao que está ahí detrás, lo veremos después, y movía una piedra, porque arriba había dos mueles. Las piedras llamábanse mueles, dos piedrones grandes, una que encajaba arriba a la otra y la que giraba era la de encima. Y esa, en función de lo que se levantara más o menos, se conseguía un grano o una farina más fina o más grueso. Si era para dar de comer a los pites, pues simplemente con desmenuzar el grano maíz servía. Pero si queríamos hacer farina para los tortos, para el pan, pues necesitábamos algo más fino. Y si seguimos un poquitín más adelante, vamos a ver el banzao. El banzao ya era el canal o la piscina donde acumulaban el agua. Ahí lo tenemos, eso y el banzao. Recogían el agua, lo desviaban unos cuantos metros más arriba. Llenaban el banzao, cuando el banzao estaba lleno, abrían la compuerta y entonces caía el agua y entamaba a trabajar. El gochín, ¿cómo lo queremos en Asturias, Que sería una buena fabada en sin gochu, o un pote, y que digamos un bocata xamón en sin gochu, sería pan. Les pites, les ovelles, les xatines, el gochu, estos animalucos que nos rodean en los pueblos, alrededor de las casas que están con nosotros en el plato, en concreto en el caso del gochu, hasta los andares, porque no habré comido yo morros, orella, pezuñis o uñes o lo que sea. Del gochu cómese todo. Bueno, o casi todo. Aquí en Villar de Huergo hicieron y un monumento. Y ahí detrás tenemos la iglesia, que es una de las poques donde la figura de la Virgen es sedente, o sea que está sentada. Estamos en Llames de Parres, donde ya nos visteis va unos días cuando veníamos desde Xixón. Bueno, como sabéis, saliendo desde Ubieu nosotros tomamos una variante, siguiendo el GR109. Desde hace unos kilómetros esa variante y el camín de Xixón corren juntiquinos. Y en este punto y es donde nos vamos a cruzar con los que vendrían desde el monte, siguiendo el GR105, ese que lle fechu pa bravos y siente avezada andar por territorio aventura. A partir de ahora vamos a seguir todos juntos hasta la Vega Los Caseros, donde ya vos dijimos que bifurca otra vez el camino. Estamos en Romillo, en el Camín de la Reina, y estamos en compañía de Fran Rozada, que es el cronista oficial del Concello Parres, el mío. Dígalo como si yo fuera el dueño de todo. No, soy de aquí, y eso. Y estamos en el Camín de la Reina. Efectivamente. ¿Por qué se llama el Camín de la Reina? Camín de la Reina, que bueno, ya llevaba, cuando Isabel II en 1858 pasó por aquí, el 28 de agosto, ya llevaba 2000 años el camino desde la época romana más o menos. Cuando el médico de cabecera de Isabel II le recomendó que viniese a Asturias a tomarse unos baños de ola, entonces lo programaron muy detenidamente, arreglaron el camino previamente y Isabel estuvo en Gijón durante 3 semanas.
desde el 5 de agosto hasta el 23-24, que salió en dirección a Covadonga. Covadonga estaba en muy mala situación desde el incendio del 17 de octubre de 1777, había quedado muy destruida y estaba muy mal. Tú ves las fotografías de cuando estuvo Isabel II en Covadonga y el camarín tremendamente en muy mala situación, unas guirnaldas tiradas ahí de cualquier forma, el proyecto que había de Ventura Rodríguez, Jovellanos y Carlos III del templo aquel monumental que se iba a colocar delante de la cueva, los canónigos y beneficiarios de Covadonga estaban totalmente en contra, se habían hecho ya la base, aquello quedó... fue muriendo, se terminó el dinero, murió el Campomanes, el ministro de Hacienda, Ventura Rodríguez, Jovellanos, y entonces Covadonga estaba muy abandonada. ¿Qué proyecto le presentan? Aparece un personaje que era militar y escritor que se llamaba Nicolás Castor de Caunedo, militar, escritor, aficionado a la arqueología. Y va y le presenta a Isabel II. Pues mire, yo estuve en el monasterio benedictino de Villanueva, de Cangas d'Onís, y hay unos capiteles efectivamente magníficos que se siguen conservando. ¿Y qué podemos contar, o qué nos puedes contar sobre Covadonga y sobre la figura de Pelayo? Remontándonos en... 13 siglos atrás. 13 siglos atrás, 1300 años, tienen mucho canto. Es perderse en la nebulosa de los tiempos, cómo ubicas a Pelayo, si aquello, desde luego, fue una escaramuza, fue una pequeña batalla. Pelayo encabezó a la gente que estaba en contra de los musulmanes que habían impuesto ya... tenían que pagar mucha cantidad de impuestos, nunca mejor dicho, la redundancia, y seguramente la sublevación vino por ahí. ¿La ubicamos exactamente en Covadonga? Pues bueno, más o menos en la zona del oriente de Asturias. Demostrado que es el 722, estamos ahora celebrando los 1300 años en el 718. ¿De la coronación? ¿O qué? A ver, se calcula que la batalla de Covadonga había sido en el 718, ahora está más o menos demostrado que fue el 722. ¿Por qué estamos haciendo la celebración ahora? Porque el centenario anterior fue en 1918. Y entonces aprovechando el 12 centenario de la batalla de Covadonga, dijeron, ¿cómo lo celebramos? Coronamos a la imagen de la Virgen de Covadonga y declaramos al parque, primer parque nacional. ¿Todo junto? Todo junto. Por eso ahora coincide todo junto, porque había sido así hace 100 años. Hace 100 años. Y entonces ahora coincide primer centenario de la coronación canónica de la Virgen de Covadonga, primer centenario del Parque Nacional, que era de la montaña de Covadonga en aquel momento y ahora Picos de Europa, y 1300 aniversario de la creación del Reino de Asturias, repito, 722. Bueno, ya tampoco importa 4 años arriba o abajo. Sí. Pelayo. Ese hombre... Por ahí lo tenemos en muchos... ¿Dónde era? ¿Era asturo? ¿Era visigodo? ¿Era cántabro? ¿Era un agente de los servicios secretos de alguna potencia extranjera? Bueno, hijo de Pedro de Cantabria, evidentemente, pero era godo. Viene de... ¿Venía de Toledo escapando Viene los de moros? Toledo, efectivamente, es posible que sí. Es posible que nunca se pueda saber. Cada uno escribe la historia, sobre todo los que vencen, escriben la historia a su favor, y entonces cuentan que desde Covadonga murieron no sé cuántos miles de musulmanes, tal. Cada uno cuenta la historia a su manera. Sí, los moros decían que eran 30 asnos salvajes liderados por un tipo que se llamaba Pelayo. Sí, bueno, ¿en qué cabeza cabe que se tiraban piedras desde la cueva? Eso queda siempre en la nebulosa de los tiempos. O que había allí un ermitaño que cuidaba de una imagen, la Virgen de Covadonga ya es una imagen muy posterior en los siglos. Eso ya sería otro tema también. ¿Cómo era la imagen de la Virgen de Covadonga? Si era una imagen sedente, la cueva estaba cerrada en madera totalmente por el frente, tenía 2 pisos, hasta el incendio de 1777, que era lo que querían los canónigos, volver a cerrarla otra vez. Y el proyecto que se le presentó a Isabel II era cerrarla con un frente que invitase a un castillo, como el que aparece en uno de los capiteles de Villanueva. Menos mal que la cosa no se llevó a cabo. Imagínate que Isabel II dijese adelante, y con una estatua de Pelayo gigantesca abajo donde está ahora el estanque, que podía ser de mármol o que podía ser de bronce. Menos mal
Porque de lo malo hubiese estado muy bien el templo de Ventura Rodríguez, Carlos III, tal. ¿Quién iba a decir que después, con el tiempo, íbamos a tener la basílica, la magnífica basílica neogótica que tenemos ahora? Se truncó el Monte Cueto, se vació, se hizo la cripta y ahí tenemos la basílica pues desde hace 116 años. Que fuera lo que fuera Pelayo, ahí está la basílica. Ahí está la basílica y ahí Y el está lugar y todo Pelagius. el Pelagius, todo el significado que tiene para... La capilla de Santa Cruz, la Cruz de la Victoria, Fabila, Froilúa, Gaudiosa, la El mujer... oso, no nos olvidemos del oso. Bueno, que oye, a principios de siglo en el Museo de Covadonga, que estaba en la basílica, presentaban un cráneo de un oso que decían que era el que se había cepillado a Fabila. A Fabila, en qué cabeza cabe, pero bueno. No, cabeza no, anda por ahí metido entre osos. Bueno, a ver, a esta le queda un zarpazo. Las creencias llegan, no tienen límite algunas veces. Bueno, anda, Fran, pues yo voy a seguir ruta. Sigue ruta, camino de Covadonga. Sí, a ver que no me tope yo con un oso de esos buscapleitos, como el que se encontró Fabila. Oye, pues fíjate tú, hace un siglo antes de pasar Isabel II por aquí, estamos hablando 1858. 1758. En 1758, exactamente, en 1759, un peregrino que pasó por aquí, y es que está escrita la historia por Eduardo Martínez Hombre de Piloña, escribe la historia del general Santirso, Rodríguez Santirso, y cuenta que al pasar por Següencu había un paisano que tenía 2 osos atados con cadenas junto a su casa y que quería ir con los osos a la procesión de San Pachu, San Francisco, el 4 de octubre, y los vecinos no lo dejaban, claro, porque que tenemos miedo, que no sé cuánto. Y entonces llegó a un acuerdo. El paisano había cogido el pozo y la fuente del pueblo, lo había acercado porque decía que la finca era suya, y llegó a un acuerdo con los vecinos y con el cura, que hacía de intermediario. ¿Devuelve el pozo? Devuelve el pozo y el paisano, sí, pero me dejáis ir con los osos y los pájaros y los cuervos y todo lo que tengo a la procesión de San Pachu, y así fue. Bueno, Fran, pues yo voy tirando a ver si me encuentro todos esos osos y cuervos y visigodos y mi madre y las yo qué sé, Porfirio, todo eso, el que haya dejado por ahí el San Francisco de Asís de Cádiz, el Borbón y la reina Isabel II, que algo habrán dejado por aquí. Algo habrán dejado. Sin pronta habrán dejado por aquí. Bueno, después de 160 años, algún... ¿Todavía se les reconoce? Sí. Con la pinta. Claro. Sí. Venga. Muy bien. Bueno. Que te vaya bien. Bien. Hasta luego. Estoy saliendo de Vega los Caseros. Aquí es donde los caminos vuelven a bifurcarse. El otro día, si os acordáis, yo tiré a la izquierda y fui a visitar el monasterio de San Pedro de Villanueva. Bueno, pues ahora sigo por la derecha, por la margen derecha del río Sella, todavía con Ciu Parres, y entraré a Cangas d'Onís por el Puente Romano. El Puente Romano, o como dicen en Cangas, el Puentón, que romano no debe quedar mucho, aunque sí estaba en la calzada que unía Lugo de Llanera con Santander, construido en la época del siglo XIII, alto medieval, probablemente durante el reinado de Alfonso XI de Castilla. Estamos al pie del Puente Romano, en compañía de Ramón Rodríguez Álvarez, que es el director del Real Instituto de Estudios Asturianos, el RIDEA. Y bueno, pues queremos que nos cuentes, ya no que nos des una postura del RIDEA, sobre el tema de Covadonga, pero sí que nos cuentes un poquitín de qué pasó en Covadonga, realmente qué pasó en Covadonga. Empiezas pisando fuerte, ¿eh? ¿A que sí, eh? Sí. Ahí. En Covadonga pasaron muchas cosas a lo largo de los siglos, pero en esa época en la que tú me preguntas, hombre, pues parece que hubo un encontronazo militar entre tropas cristianas y tropas musulmanas. La entidad de lo que allí pasó, vamos, es desconocida. Probablemente fue poca cosa, pero lo importante es el significado posterior que tuvo. O sea, lo que allí pasó militarmente igual no es tan importante como lo que significó ese encuentro militar entre las dos religiones, ¿no? Sí, lo que yo tengo leído por ahí en algún libro del Real Instituto de Estudios Asturianos
La batalla en sí, a lo mejor el resultado militar no tuvo tanta trascendencia, pero sí que fue como nueva energía para que el resto de la gente dijera, coño, a esto se les puede vencer. Claro, porque hay mucha gente que dice que escaramuzas, así lo llaman, Sí. de esa naturaleza que hubo muchas a lo largo de la cordillera y de la cordillera cantábrica y de los Pirineos incluso, ¿no? Pero la escaramuza esta, si es que fue solo una escaramuza, tuvo éxito. Es decir, a partir de esa escaramuza se va creando todo un entramado, digamos, de poder. Y entonces esa escaramuza en función de eso es importante, claro. Las redes sociales tuvieron mucha importancia en Mucha aquel momento. importancia. Si eran caminaba un poco más lento que las de ahora, pero Sí. caminaba. Y Pelayo y la figura de Pelayo, que se mueve mucho entre la leyenda y la historia. A ver, los historiadores se basan en documentos y en vestigios. ¿Qué hay de documentos y qué hay de vestigios sobre la figura de Pelayo? Hombre, los documentos fundamentales son las crónicas asturianas, lo que pasa es que se redactan bastante después de la muerte de Pelayo, ¿no? De hecho, se redactan 100 y muchos años después, casi 200 años después de la muerte de Pelayo, ¿no? Pero también hay la crónica mozárabe y hay otras crónicas árabes que nos hablan de Pelayo incluso, de Pelayo y en fin. Y después hay muchos indicios arqueológicos y de otra naturaleza, ¿no? Entonces la figura de Pelayo clarísimamente es una figura histórica, muy desconocida, pues que si era por una parte podía ser de familia goda, por otra parte que podía ser de familia astur, probablemente podía ser de una mezcla, ¿no? Hay mucha controversia. Era un personaje rico, era un personaje, un soldado de a pie, pues hay mucha controversia, pero es un personaje histórico y un personaje que tuvo una importancia grande en esta batalla, escaramuza, llamémosla como queramos, pero vamos, en este inicio de algo, ¿no? Obviamente la tuvo porque 1300 años más tarde seguimos hablando de él. Seguimos hablando de él, efectivamente. Bueno, pues estos son personajes y lugares que bueno, son los que me traen aquí, ¿no? Pero a ti, Covadonga, ya te atrajo anteriormente a interesarte por la historia y todas estas cosas. De chavalete seguro que ya habías visitado Covadonga antes de saber ni de la batalla, ni de los moros, ni de Pelayo, ni... Claro, a Covadonga te traían desde muy pequeño, ¿no? O sea, aunque también nos llevaban a otros santuarios. Yo recuerdo que nos llevaban al Monsacro y los de Llanera, que yo soy de Llanera, nos llevaban mucho a la Virgen de Lugás, en Villaviciosa. Era una peregrinación muy importante que precisamente es el mismo día de Covadonga, el 8 de septiembre, ¿no? Pero claro, Covadonga veníamos ya desde muy pequeños, ¿no? Porque Covadonga, la devoción a la Virgen de Covadonga la hubo siempre, pero la potenciaron mucho a partir de la gran emigración asturiana a América, ¿no? ¿Y tú hiciste alguna de la peregrinación a Covadonga? Pues mira, sí, la hice en el año 78, en la primera expedición que organizó el Centro Asturiano de Oviedo a Covadonga. Y vine caminando en 2 etapas, Oviedo, Soto de Dueñas, íbamos a dormir a Riondas, al día siguiente volvíamos en autobús a Soto de Dueñas y retomábamos desde ahí hasta Covadonga. O sea que sí la hice, sí hice el camino de Covadonga desde Oviedo. Hoy estuvimos con los del Centro Asturiano, precisamente. Ah, muy bien. Estos Ayer, siguen en la etapa anterior a esta. Ya, ellos siguen con las peregrinaciones todos los años, que yo siguen sepa. haciendo esa etapa hasta Sotodueñas. Ah, sí, y todo lo mismo, eso. ¿no? Sí. Pues fíjate, ahí la inauguramos, en el año 78. Pues si lo hubieras hecho 5 veces, te habrían dado una medalla, fíjate. Bueno, la verdad es que ahora ya no estoy en edad de hacerlo 5 veces. Ya con esa bastó, que era jovencín. Ahora ya soy un poco mayorín. Bueno, pero hay gente que sigue caminando. Son 86 kilómetros. Sí, ya lo sé. En 2 días. ¿Qué es eso para un paisano? Ah, también es verdad. Pero como decía el truquillo que somos marines asturianos. Claro. Y la imagen de Covadonga, a pesar de todos estos años de estudio, investigación y tal, ha cambiado desde que eras un crío bueno, pues ahora, los días de hoy. Hombre, sí, Covadonga sobre todo ahora tiene mucha más proyección fuera, tiene muchísima proyección en Asturias, pero tiene mucha más proyección fuera de Asturias de la que entonces tenía, ¿no? O sea que Covadonga es un centro de visitas turísticas y también de peregrinos de Asturias, por supuesto, pero también de fuera de Asturias. Y eso quizá cuando yo era pequeño no era tanto. No era tanto, bueno, solo hay que echar una huellada alrededor para darse cuenta. Y además Covadonga es un sitio muy mágico y muy interesante. La gente se queda solo con la basílica, que es muy bonita y tal, pero ahí la colegiata de San Fernando, que no sé si la conoces, del siglo XVII, sí. Y que es muy pequeña, pero es una belleza. O sea, hay mucha historia ahí detrás, ¿no? Sí, es algo más que la cueva y que la basílica. Y la basílica, efectivamente. Pero la cueva, claro, la cueva es el sitio emblemático, ¿no? Ramón, yo tengo que seguir. Lo que pasa es que yo voy por la montaña. No me queda mucho, pero voy por la montaña. Siguiendo lo que abrieron los del grupo Riballago ya 35 años. Lo que pasa es que tú tienes mucha experiencia como mochilero. Yo te acompañaría de 1000 amores, pero creo que es más prudente que me quede por aquí. Bueno, pero yo puedo quedarme un ratín para echarnos unos culinos y damos un poquito al a la papayola. ¿Qué te parece? Eso está hecho. Venga, vamos pues tú por por ahí y te sigo.
La que me caigo. Que perdemos a Ramón. Ya estamos dejando Cangues d'Onís. Estamos en la última etapa. La última etapa comienza justo en el puente romano, donde se acaba la sexta, empieza la séptima. A partir de ahora nos quedan todavía unos 15 kilómetros y 700 y pico metros de desnivel acumulado hacia arriba. Aquí detrás de mí está la iglesia Santa María de Cangas, restaurada y que hoy en día es el aula del Reino de Asturias. Següencu, el último pueblo por el que paso antes de llegar a Covadonga y un balcón privilegiado para los picos de Europa. Estoy en la vara y tengo una vista espectacular ya del macizo occidental de los picos de Europa, porque hacia allí me encamino, hacia el Parque Nacional. Bueno, en realidad me encamino hacia los picos de Europa, que después lo llamemos Parque Nacional de los Picos o el Parque Nacional de Montaña de Covadonga. Y otra cosa, los picos ya estaban aquí antes que los romanos y que los neolíticos y que los paleolíticos. Y hacia allí vamos, ahí tenemos el macizo occidental, la Torre Santa María, o que la llaman también Peña Santa de Nol, el pico más alto, y el camino va a llevarnos por ahí. Al llegar a estas zonas de camperes, de pastos, acuérdame de aquello que nos decía Jaime Izquierdo cuando veníamos desde Sixón, el pastor, el agente modelador de los paisajes. Si no lo veo, no lo creo. La verdad que hay sitios que tienen nombres así un pelín peculiares. Estoy llegando a un sitio que se llama Ñajuentes y un poquillín más abajo ya entré en el Parque Nacional. El Parque Nacional se fundó en 1918, por eso este año celebramos su primer centenario. Y fue el primero de su categoría en Europa, a imitación de los parques nacionales de Estados Unidos. Inicialmente solo englobaba el macizo occidental de los picos de Europa, el del Cornión, donde está Peña Santa, y se llamaba el Parque Nacional de la Montaña de Covadonga. Mira, aquellas antenas de ahí del fondo, eso es Següencu. Por ahí pasé yo, por debajo, pasé yo hace un ratín. Bueno, pues lo que os contaba. El parque después se amplió. Se amplió a los 3 macizos, porque Picos de Europa son 3 macizos diferenciados. Está el oriental, macizo de Ándara, el central, macizo de los Urrieles, y el occidental, macizo del Cornión. Y los separan, el Cares es el que separa el central del occidental, y los puertos de Áliva, el río Duje, es el que separa el oriental del central. En 1995 se amplió a toda esa zona. Y todavía hubo una ampliación posterior porque los concellos de las Peñamelleras quisieron entrar dentro del parque y yo creo que fue hace 3 o 4 años, por el 2014. El Parque Nacional, contrariamente a lo que mucha gente pudiera pensar, tiene un nivel de protección inferior al del Parque Natural. Asturias, casi todo lo que tenemos, sobre todo por cordillera, son parques naturales. Redes, Omieu, Fuentes del Narcea. El nivel de protección de los parques naturales es más elevado que el de los parques nacionales. El Parque Nacional tiene una vocación más de enseñar a la gente, ¿no? de enseñar cómo es la naturaleza, cómo funciona, cómo interrelacionamos, en este caso, los seres humanos, los pastores, con el medio en que llevan habitando ya 4 o 5 mil años. El padre de la idea del Parque Nacional fue del marqués de Villaviciosa, Pedro Pidal y Bernaldo de Quirós, que era un tipo avanzado a su tiempo, era un poco bohemio, tipo cazador, viajante, fue político, y este hombre, en sus viajes por ahí por el mundo, acabó en Estados Unidos. Y en Estados Unidos vio la nueva figura de reciente creación de los parques nacionales. Estados Unidos, que era un país que estaba inmerso en la revolución industrial desde hacía ya unas décadas, empezaron a ver que toda su herencia natural podía desaparecer. Y de cara a protegerla para las generaciones venideras, decidieron crear la figura del Parque Nacional. Y el primero fue el de Yellowstone, el del oso yogi, el de Yellowstone. Y este hombre, Pedro Pidal, en uno de sus viajes llegó por allí,
vio que era una forma muy buena de dar a conocer, no solo de proteger, sino de dar a conocer a la gente esas bellezas naturales, y a la vuelta de su viaje pues se lo planteó, me imagino que al rey. El rey, que era también cazador, Alfonso XIII de aquella, le moló el tema, y entonces pues en 1918 crearon el Parque Nacional de la Montaña de Covadonga. Pedro Pidal ya se hiciera famoso unos años antes, en 1904, por haber realizado en compañía del Cainejo la primera ascensión al Pico Riello. Este hombre se había ido a Londres a comprar una cuerda de cáñamo, porque les cuerdes de aquella en España nadie hacía montaña ni alpinismo y esas cosas, pero ya era un hobby, una forma de disfrutar del tiempo libre que tenían los nobles en Europa en la segunda mitad del siglo XIX. Pues este se fue a Londres, se compró una cuerda de cáñamo y con esa cuerda de cáñamo escalaron el pico. Dicen que pudieron bajar gracias a la niebla, porque como no veían lo que tenían por debajo, dijeron, bueno, pues bajamos, que si lo llegan a ver, igual todavía están esperando arriba que vaya el helicóptero a rescatarlos. Ya estoy dejando el Esperares de Peñalba. Se acabó el campo a traviesa. Aquí pillo una pistuca muy cómoda, eso sí, un pelín pindia, que en 15-20 minutos me lleva hasta la explanada de la Basílica de Covadonga. Y aquí estamos, en el asfalto de la explanada. El otro día llegué en compañía de Javier Remis. Hoy llego solo, pero están esperándome. Y ahí lo tenéis. Covadonga. Jolín, cómo cambiaron los tiempos. Mira, una maquinina para sacar la certificación de peregrino. Hombre, bien. Siguiente. Bueno, esto es como ir a un cajero. Nombre. Nombre, aquí, sí. Oh, mira. Tiquití. Imprimir. Toma. Ahora me lo imprime. Por favor, espere. Echáramelo aquí. El recibo. Mira con mi nombre. Camilín Sousa, peregrino Covadonga. Como si fuera la primera vez, ¿eh? Y de hecho ya la segunda en este programa. Qué guapo. Si lo viera mi abuela. Y ahora vamos a conocer a Adolfo Mariño Gutiérrez, que es el abad del Real Sitio de Covadonga. ¿Qué tal, Adolfo? Buenos días, muy bien, muy bien. Bueno, pues 6 días que me costó llegar hasta aquí. Bueno, 3 la primera y 3 la segunda. ¿Desde dónde venías? Desde... El primer día es de Gijón y el segundo desde Oviedo. Desde la capillina de Covadonga. Ah, sí, ¿no? ¿De la otra Covadonga? Sí, sí. ¿Y eso? ¿Qué hay allí? Que ya la misma, la capillina de Covadonga, que queda ahí donde... San Esteban de las Cruces, efectivamente. Vamos sí, dando un paseo. Conozco bien, conozco. A ver, Adolfo, ¿cómo acabaste tú aquí en Covadonga? Pues acabé por disponibilidad al obispo. Me dijo un día que si me necesitaba aquí, y yo le dije, bueno, me costó trabajo decidirme porque siempre estuve viviendo en comunidades parroquiales. Esto es una parroquia, por así decirlo, virtual, es un santuario con otras características completamente distintas. Aquí lo institucional, la acogida, la confesión, las misas, atención a los grupos, es otra cosa distinta del día a día de una parroquia. Y bueno, me costó trabajo salir, no por no querer ponerme disponible a la iglesia, sino porque cada vez que me fue destinando un obispo por ahí, pues hay un desgarro en el corazón, porque quieres a la gente y te cuesta trabajo, ¿no? Claro, tuve 14 años. Parroquia. Ahí está, tuve 14 años en Gijón, que fueron unos años felices. Estuve 21 en Vallovín, en Oviedo, la parroquia de San Melchor, feliz también, compaginada con San Pedro de los Arcos. Y los primeros 4 años estuve en Grande de Salime y en Pesoz también, ¿no? Un cachín para allá. Un cachín para allá, pero un cachín que llevo en el corazón y en el alma siempre, porque son gente buena y bondadosa a rabiar.
Entonces, bueno, pues son ya 39 años de cura y siempre diciendo que sí porque para eso me ordené. ¿Cuánto tiempo llevas en Covadonga? Pues llevo nada más que un año. Voy a cumplirlo ahora el día 1 de agosto. El 1 de agosto entré en Covadonga, ¿no? ¿Tú vives aquí todos los 365 días del año? Vivo aquí, somos 4 canónigos, 3 canónigos y un servidor, como abad 4, y vivimos muchas cosas en común. Tenemos las comidas en común, después cada uno tiene su vivienda, pero bueno, los cabildos, las reuniones para programar un poco lo que es Covadonga, en fin. Además he tenido mucha suerte porque son grandes compañeros, ¿no? Son gente más joven que yo soy el viejo. Yeah. Pero son gente joven, también con otros horizontes, con otras maneras de pensar, pero que nos complementamos muy bien. Entonces, yo estoy muy contento, porque es muy importante que en Covadonga haya una comunidad y no un grupo de personas. Sí, un equipo. Un equipo. Eso. Porque la unión hace la fuerza. Oye, ¿qué se siente por la mañana cuando saques la nariz por la ventana Pues mira, y ves todo esto? Pues mira, siento primero que respiro de otra manera, a buen ritmo, ¿no? Porque todo esto, decía el Papa Juan XXIII cuando estuvo aquí, estuvo de cardenal, cuando estaba en Venecia, ¿no?, de patriarca, y en el año 54 vino aquí. Cuando vio esto dijo, esto es un milagro y una sonrisa de la naturaleza, y es verdad. Y yo así lo entiendo también. Esto es un milagro que cada día vamos viendo, ¿no? Vamos contemplando y vamos interiorizando dentro de nosotros. Esto te transporta a otro lugar, es decir, a otro espacio casi, ¿no? Esto es una maravilla, ¿no? La verdad que es un milagro y una sonrisa, como él decía, de la naturaleza, y esto te esponja el alma, ¿no? ¿Tú crees que todas estas celebraciones, como el centenario que se celebra este año de la coronación de la Virgen, atrae más gente al santuario? Bueno, atrajo mucha más gente. Mira, en el año 2014 hay una estadística hecha que vino por aquí 1.200.000 personas. Este año estamos hablando ya, yo seguro, que al final de año, tal como fue el invierno, que fue tremendo, estaremos por 1.600.000-700.000 personas, ¿no? Sí, porque aquí confluyen dos cosas. Confluye el turismo y la peregrinación. Es decir, todo el mundo que va a los lagos pasa por la Santina. Y todo el mundo que viene a la Santina va a los lagos. Con lo cual se unen dos cosas y yo calculo que 1.600.000 personas este año con creces, yo creo que lo vamos a superar. Bueno, pues además tuvimos la suerte de coincidir durante un tiempo también con el Año Santo lebaniego. Entonces la gente que venía de Liébana, de Santo Toribio, pasaba por aquí, o al revés, ¿no? O sea, que fue un trasiego de gente muy importante y yo creo que sí, vamos con creces, más de 1.600.000 personas. ¿Tú crees que en Asturias cuidamos lo suficiente a Covadonga? Bueno, yo creo que cuidamos a la Madre. Desde hace 1.300 años la Santina la estamos venerando aquí, en ese mismo lugar, en el Monte de la Euseba. A ella la cuidamos y a ella la queremos. Seamos de la ideología que seamos, pensemos como pensemos, vivamos como vivamos, la Santina es algo aparte para los asturianos. Otra cosa es después en el día a día que estamos viendo, ¿no? Bueno, pues hay muchas dificultades, hay dificultades de aparcamiento, hay dificultades de infraestructura y sobre todo a mí lo que más me preocupa es que nos falta salir al exterior. Es decir, estamos como muy incomunicados por las redes sociales, porque claro, estas son murallas y había que hacer unas inversiones tremendas para que a través de la wifi, de internet, de 20.000 medios pudiéramos salir, pero estamos ya estudiándolo a otros lugares del mundo. Mi idea es que la Santina sea conocida en el extranjero y con una aplicación en el móvil tú puedes estar viendo la misa que ahora mismo se está celebrando en la Santa Cueva. Esa es la gran dificultad. Cuidamos a la Madre de Dios, a la Santina, es muy nuestra, pero lo verdad, lo demás lo tenemos un poco como lo tenemos. Bueno, pues ya sabéis, el que tenga que tomar nota, que tome nota. Sí, yo creo que todos. Adolfo. Muchas gracias. Voy a seguir dando un paseín por aquí y acercarme a visitar a la Santina pues, y al Rey Pelayo. Pues muchas gracias. Venga. Venga, hasta luego, hasta luego. Hace unos días nos visteis salir de la estatua de Pelayo en Gijón, unos días más tarde, desde la capilla que tiene la Santina en el poblín de Covadonga, en el concello de Ubieu. Y siguiendo dos rutas bien diferentes y bien guapas, llegamos al mismo sitio, a Covadonga. A lo largo de esos paseos pudimos hablar con un montón de hombres y mujeres, de mozos y moces, que compartieron con nosotros lo que para ellos significa este lugar. Yo que no soy ni muy covadonguista ni muy religioso, sí que guardo recuerdos, muchos recuerdos de Covadonga desde que era muy neno. Y a todos esos recuerdos de neño hay que sumarles los años que pasé pateando por estos picos de Europa
Y hoy los días que me llevó llegar hasta aquí para rendir a los pies de la Virgen, de la Santina y del Rey Pelayo mi vara de peregrino. Nos vemos por los caminos.